Pablo Manzotti es periodista y especialista en series de televisión. Actualmente es columnista de espectáculos en No Somos Nadie, el programa que conduce Juan Pablo Barsky por Metro 95.1. ¿Qué héroes poblaron los días de nuestra infancia? Cuando uno dice qué serie era la que seguía de niño, está también confesando su edad. Las series están fuertemente ligadas a la época. Vistas unos años después, son ridículas o se convirtieron en clásicos. Vos sabés que la primera serie así tipo psicoanalítico, si me lo preguntás, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Es SWAT, aquella serie de los 70. Yo ya estoy pasando los 40, así que me agarraba pequeño y me acuerdo que mi abuelo la veía mucho y es lo primero que yo siento como un acercamiento a lo maduro. Y ya entrando en lo que sería la pubertad, preadolescencia, descubrí esa joyita que al día de hoy conviene revisar y que un poco es exponente de la televisión inglesa, que es Los Profesionales. En los 90 me agarra algo fundamental en relación con la televisión y las series, que podríamos ya sumarlo al análisis, que es, por un lado, la serie que abre la década y para mí presenta un parteaguas respecto de lo que era la estructura del formato en los 80 y después en los 90, que es Twin Peaks, la serie de David Lee. Seguido a Twin Peaks, unos años después, aparece ya en otro tipo de formato en cuanto a la entrega y otro tipo de método de producción, la serie madre, creo yo, de todo lo que viene ahora y lo que estamos viviendo ahora, que es Los Expedientes Secretos X. Yo creo que es emblemática por su método de producción, porque es cuando se empieza a planificar en función cinematográfica. En Los Expedientes Secretos X se arma una camada de jóvenes productores, directores, a la cabeza Chris Carter, pero ¿quiénes estaban? Vince Gilligan es el creador de Breaking Bad. Howard Gordon, el creador de 24, Homeland, y de la próxima Tyrant. Algo que a mí me llama la atención de la serie, la serie en los 50, 60 y 70 y 80 y hasta los 90 podríamos decir, permite que la familia se reúna un día por semana a seguir su serie favorita. Hay una expectativa. O sea, esto no pasaba con los otros programas de televisión. Los otros programas de televisión eran para acá diferentes públicos. La serie era para toda la familia, ¿te parece? La sitcom, que era la comedia de situación, de ahí viene Situation Comedy, de ahí viene la abreviatura, que es un género netamente norteamericano, en ese caso en función de la televisión, reflejaba un poco esto, la idea de que la gente se pudiera, valga la redundancia, reflejar en lo que estaba viendo. Trataba de transmitir eso, o sea que ya había un punto de partida de que te llamaba a unirte. Pero es clave la transformación que sufre el consumo de televisión, incluso la cantidad de aparatos, porque vos hablás, por ejemplo, como una sitcom, la sitcom emblemática en sus inicios, que es Yo amo a Lucy, la de Lucy Lowell, ¿te acordás? Bueno, en la década del 60, de los 50, la televisión era general un aparato por casa, eran muy raras las casas que tenían más de un aparato, o sea que ya eso llamaba a congregar a la familia. Recién en la década del 70, en los 80, incluso en los Estados Unidos, cuando empiezan a bajar los costos de los aparatos, se hace una cosa más común que haya más de un aparato de televisor por casa. Por otro lado, me parece que también los valores que transmitían estaban más universalizados, entonces los héroes eran héroes, o sea, en combate los nazis eran malos, había cierta ambigüedad en los agentes o en los soldados norteamericanos, pero me parece que estaba más claro eso, que es lo que se empieza a perder a partir de Twin Peaks y particularmente del posmodernismo de los 90. La ambigüedad comienza con el agente Mulder en la década del 90, previamente con ese pequeño preludio que nos da Twin Peaks, y se hace fuerte con otro esquema de trabajo que hay que mencionar y sobre todo porque cambió la manera de actuar en televisión, que es James Gandolfini como Tony Soprano en Los Sopranos, donde empezamos a tener un héroe que en realidad es un líder mafioso que se debate internamente entre su familia, cómo estar al frente de la mafia, cómo quedar, a quién le lega el poder, o sea, todas esas cuestiones internas muy psicologistas, de hecho que él las comparte con su psicóloga, me parece que es una cosa bien de fin de siglo, por eso la película arranca a fines de los 90, en la parte final del mandato de Clinton, agarra toda la era Bush, y ahí es donde me parece que está el cambio de paradigma del héroe. Entonces ahí ya hay un quiebre generacional, creo yo, los que aceptan que el héroe tenga momentos malos. Hasta los 90, las series eran para todo público, reunían en torno al televisor a la familia, una noche a la semana en el living o en la cocina, todos juntos seguían las nuevas peripecias de la serie favorita. A partir de Los Soprano, ingresa en el mundo de la TV el héroe que está en una encrucijada ética. Es un jefe mafioso, pero no es tan sencillo evaluar su conducta. Su forma de ser nos hace simpatizar con él a pesar de que realiza acciones que nos repugnan. Con Los Soprano, la TV alcanzó la estatura trágica.
Desde que las hordas del Paleolítico se reunían en torno al fuego, al ser humano le dan placer los relatos, porque es en la ficción que nuestra vida aprende a pensarse. Hoy, la búsqueda de nuevas posibilidades narrativas se da más en el mundo de las series que en el de las películas. Pareciera que así como en el siglo XX el cine reemplazó a la novela de aventuras, que había sido el gran relato del siglo XIX, ahora las series ocuparían el lugar que antes tuvo la pantalla grande en nuestra búsqueda de placer y de sentido. Yo creo que es así, pero no lo digo yo, lo dicen los directores. Lo dijo Alex de la Iglesia el año pasado, estuvo acá, estuvimos charlando con él, incluso los periodistas. Pero después de ver Breaking Bad, para mí el mundo ha cambiado. Me parece que es un ejemplo, un emblema, una especie de icono de la sociedad contemporánea, y yo creo que con el tiempo irá ganando en importancia. O sea, no he visto nada igual. Y él mismo decía, sí, que es realmente donde más libres nos encontramos, y no es casual que los directores de cine, incluso ya que se presenten proyectos. El otro tema que se puede hablar es lo que implica el método de producción de House of Cards, sí, que significó un antes o un después, ¿no? Lo que sea que un tipo como Kevin Spacey se ponga como productor al frente de un proyecto más allá de como protagonista, que vayan a una empresa y le digan, mira, nosotros tenemos esto, no nos pidieron piloto, eso era lo que decía Kevin Spacey el año pasado, hubo una entrevista así mundial que pudimos tener por teléfono varios periodistas con él, y él decía, sobre todo que no nos pidieron el piloto, ese es el gran tema, o sea, nosotros hicimos el proyecto, háganlo, y salió así de tantos episodios, va a ser la primera temporada, se pensó siempre para 2 temporadas, se filmó todo, y el método de llegada a la gente, ¿no? House of Cards entrega a los espectadores una temporada completa y cada uno puede decidir cómo la ve. También fue la primera serie que no presentó un piloto, ya que en ese espacio tradicional que usa la vieja TV para testear un nuevo producto, no se iba a poder ver la complejidad de la trama. Las series se están adaptando mejor a los cambios que Internet está produciendo en nuestra percepción. Netflix fue la empresa que realmente entendió por dónde va el negocio, pero el negocio entendido por el consumo, entender el consumo cultural de las personas en este momento. No quiero decir la palabra gente. Lo que ellos entendieron, no se preocuparon tanto por el tema de, bueno, hay que sacar una ley para que prohíban el download y el compartir archivos. No, eso es muy difícil, evidentemente no se logra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que brindar un servicio de calidad en el cual haya una tarifa plana y a partir de lo mismo que ellos reciben gratuitamente, que sea muy accesible, pero con mejor calidad, inmediato, o sea que vos te logueás y podés ver lo que querés. Y después entendieron que dentro de eso y habiéndose instalado como una alternativa, alcanzado ese escalón, dijeron tenemos que producir contenidos propios. Lo que me acuerdo que había dicho uno de sus directores de producciones originales, que lo tuvimos el año pasado de visita acá en Argentina, Ted Sarandos, fue tenemos que convertirnos en HBO antes de que HBO se convierta en nosotros. Me pareció genial. Seinfeld necesita genialidad. Genialidad la puedes conseguir en cualquier parte del mundo que haya genialidad. ¿Por qué no tenemos buenas series en la Argentina? ¿O vos crees que hubo alguna buena serie? Yo creo que hubo buenas series en Argentina. Creo que no es un formato que no sea fácil. Eso es lo primero que tengo que decir. Y dentro de ese páramo, sí, y lo hace más meritorio, yo creo que Los Simuladores y Hermanos y Detectives son 2 tremendas series que representan la idiosincrasia, pero a su vez que muestran un espíritu cinéfilo de su creador. Estamos hablando de Damián Cifrón. La idea de Simuladores nació allá por el año 2000. Estábamos con la idea los 4 de trabajar juntos. Somos y éramos muy amigos y en aquel entonces decíamos, che, qué bueno sería poder llevar esto a algún programa. Fue gracioso porque al principio las primeras ideas eran que éramos 4 karatecas, con lo cual imagínate que era una cosa muy graciosa, porque nos imaginábamos los 4 karatecas, 4 tarados importantes. Y bueno, hicimos un piloto, la verdad que muy austero, con pocos recursos, con plata nuestra, digamos, como podíamos. Tiene un formato, si vos querés, de serie americana, que hasta este momento no se había visto acá. Pero por otro lado, tiene una temática que fácilmente es aplicable al mundo, es bastante universal, porque de hecho es un programa que se ha comprado en España, en Rusia. Mira, yo tengo un análisis bastante particular del éxito de Los Simuladores. Tiene que ver con una época que fue el 2001 en la Argentina. Los simuladores entran en un momento del país donde el país estaba muy mal. Y estos 4 tipos vinieron a ser como una suerte de, ojalá existieran. Nosotros recibimos cartas de la gente, recibíamos cartas. Yo nunca me voy a olvidar una carta que me llegó
de un tipo que chocó el auto, tenía un Citroën y me comentaba que el arreglo le costaba más que el auto. ¿Qué podíamos hacer? En los últimos 10 años, en cada lugar que voy me dicen no hay un piquito para mí, con lo cual yo te tengo que poner ese capítulo porque fue muy divertido y por otro lado la repercusión en la gente hace que cada lugar que voy me digan no hay un piquito para mí, con lo cual a mí me queda ese capítulo porque fue muy especial, muy divertido. Vamos, Román, no hay un piquito para mí. No hay un piquito para mí. No hay un piquito para mí. Piquito para mí. Hace algo ya para sacarte al mexicano de encima. Puede interferir en el plan. Durante décadas, la vida cotidiana en la Argentina sucedía en medio de crisis que parecían poner al país al borde del abismo. En ese contexto, hubo creadores locales que supieron cómo transformar la experiencia negativa con un sentido positivo e hicieron obras que perduraron en nuestra memoria. La Nena, en los 60, reunía millones de hogares frente a la pantalla mientras caía el gobierno de Ilía. Rolando Rivas, taxista, paralizaba Buenos Aires mientras en las calles actuaba la AAA. Sin ficción, la vida hubiera sido, quizá, imposible. Fuera de Estados Unidos, ¿qué otros lugares vos recomendarías una serie? Bueno, hubo experiencias muy interesantes. De hecho, Homeland tiene una previa o se basa en una serie israelí que también en Israel es donde se produce, por ejemplo, In Treatment, ¿no? Sí, o sea, Treatment, lo que es en terapia. Sí. Fíjate que es más un drama, donde ahí mezclamos la comedia con el drama. En el caso de la BBC, bueno, tiene una producción, es después de Estados Unidos, creo que es el país que tiene una escala mayor ya de producción, sin ser lo que es Hollywood. También está lo que sería el puente, The Bridge, que tiene su adaptación norteamericana, que vimos por FX, que no es tan buena como Boren Boren, que es esta sueco-danesa, es una serie sueco-danesa, o sea que hay varios países que están apostando al formato y que han logrado como trascender sus fronteras, y que incluso, siempre igual esto se compra, la idea se compra en Estados Unidos. Sí. Fíjate lo que pasó con Sherlock, que no quisieron vender la idea, y hicieron su propia Sherlock en Elementary, que terminó, bueno, siendo un Sherlock en Nueva York que resuelve casos tipo CSI o todo. Si tenemos que decirle a alguien que no es muy fanático de las series y quiere decir, bueno, yo me quiero iniciar, ¿cuáles son las 5 series de la historia de las series que yo tendría que ver? Yo te puedo decir las que creo que son las series de la historia, sí. Que no necesariamente son las que le recomendaría a esta persona, pero las series de la historia, después te hacemos la recomendación si querés. Los Expedientes Secretos X creo que hay que verla, creo que hay que ver La Dimensión Desconocida, aquella fantástica serie de Rod Serling de fines de los 50. Creo que hay que ver Breaking Bad completa, desde ya también. Creo que hay que ver Los Soprano para entender también cómo cambia todo. Y después creo que hay que ver Seinfeld. Ahí estarían las 5 series. Estas son las 5 series que son mis favoritas, hitos en la historia de las series. Ahora, alguien que se quiere iniciar. Si no vio nada. Nada. O vio episódicamente. Comedia, mírate Friends. Los Soprano es algo que se puede recomendar, que ahí confluyen una cosa que tiene buena narrativa con también una cuestión paradigmática. True Detective es una serie que podés recomendar perfectamente, sobre todo porque tiene este enganche que decís, son 10 episodios y termina. Y una serie que probablemente guste mucho a quien no vio nunca nada es Sherlock. Me parece que es una joyita en términos, porque son temporadas de 3 episodios y cada temporada es una mini película. Y las otras series que sí recomiendo son esas, CSI, La Ley y el Orden, porque son series lineales, porque son series donde uno de relato clásico. Es lo más parecido a Combate, SWAT, lo que mencionábamos en el comienzo de la charla. Como toda ficción, las series están ligadas a su época y son deudoras también de una historia del relato. Es imposible pensar Los Soprano tanto sin las novelas de Dickens o Balzac como sin la existencia previa de Los Expedientes Secretos X o Twin Peaks. ¿Qué momento te diste cuenta que este placer tuyo, este amor a las series, esta mirada, esta pasión se transformaba en tu profesión? Soy un privilegiado, absolutamente. Con los devenires que tiene la comunicación, el periodismo hoy día, que lo sabemos, como tiene, como cualquier la vida contemporánea. Pero soy un privilegiado, de hecho sé que hay gente que mataría por estar en este lugar, y no, puedo exactamente, y tengo aparte la suerte no solo de trabajar eso, sino que en los lugares que trabajo me permiten hablar de la manera que yo quiero hablar y de lo que yo quiero transmitir. Así que sí, estoy muy feliz.
Shakespeare dijo que la vida es un cuento contado por un idiota, llena de ruido y de furia y que además no tiene ningún sentido. Quizá por eso necesitamos tan profundamente la ficción. Las grandes historias, además de deleitarnos, educan nuestra sensibilidad y ensanchan nuestra mirada. Nuestros Esquilo y nuestros Cervantes hoy están escribiendo la serie de TV que nos va a deslumbrar la próxima temporada.